Ahora sí, bienvenidos a todos al webinar ¿Tiene sentido el sufrimiento?, que dictará el padre, el doctor Alejandro Ramos, director de nuestra carrera y vicerrector de formación de la Universidad FASTA. Esto está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA junto con Misioneros Digitales. Yo soy Rosario Rufino, soy la secretaria académica de esta escuela. Y bueno, antes de comenzar, recordarles esto, que traten de mantener sus micrófonos apagados. Como les decía, este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades, y esta unidad académica tiene ya una trayectoria de 18 años en la enseñanza de humanidades a distancia, en la modalidad a distancia, ¿sí? Mucho antes de que quizás esto se vuelva tan actual. ¿Y por qué es importante formarse en humanidades? Porque hoy, más que nunca, es necesario volver a poner a la persona y a su dignidad en el centro de la discusión. ¿Sí? En los debates contemporáneos, en la cuestión científica y tecnológica, así como ponerla a la persona humana en el centro de lo que son las decisiones gubernamentales y económicas, para que éstas no atenten contra la dignidad de la persona en ningún sentido. En esta misma línea, el Papa Francisco ha llamado de forma insistente en generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso que priorizan los valores humanos por sobre lo que son económicos, políticos o tecnológicos, cosas que normalmente nosotros no puede ver, ¿no? A veces el atropello a la persona humana en estos ámbitos. Entonces, solo así podemos alcanzar sociedades más justas, más inclusivas, sostenibles. Por eso las humanidades tienen un rol fundamental, primordial, en la propuesta de nuevos modelos de desarrollo en sintonía con esta dignidad que nosotros proponemos defender. Están en el centro de este desafío. Una oferta académica que busca fortalecer, ¿no?, la reflexión acerca de estos temas. Esta es nuestra oferta académica: la licenciatura en Educación Religiosa, de la cual el padre es director, la diplomatura en Antropología Cristiana, diplomatura en Formación Religiosa, en Pensamiento Tomista y en Psicología Cristiana, diplomatura que está muy relacionada con este webinar, el taller de Escritura Académica, 2 MOOCs que son cursos gratuitos a los que ustedes pueden acceder sin realizar ningún tipo de pago, que de hecho los misioneros digitales nos ayudan en la difusión de estos cursos de webinars, ¿sí? Tanto con misioneros como webinars que nosotros mismos organizamos de acuerdo a las temáticas de nuestras diplomaturas. Todas nuestras diplomaturas y cursos son totalmente a distancia. Esto quiere decir que ustedes pueden acceder a los contenidos, estudiar, realizar actividades y desarrollar toda la parte académica y arancelaria del curso a través de los sistemas electrónicos, a través de celulares, tablets y otros dispositivos smart, lo cual es muy actual y tiene un sistema que está muy adaptado a la nueva forma de comunicación que vivimos actualmente, y son abiertos a todo público. Es decir, que estas facilidades permiten cursarse desde cualquier parte del mundo, ¿sí? La única condición por ahora es ser de habla hispana, pero más allá de eso, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder y realizar estos cursos. Actualmente, estos son los cursos que nosotros estamos ofreciendo, que tienen inscripciones abiertas. Tenemos la diplomatura en Psicología Cristiana, que comienza el 25 de agosto, dura 8 meses, y el día miércoles 12 a las 19 horas vamos a organizar un webinar sobre un tema puntual del tema de psicología para empezar a introducirnos en esta temática y dar un pantallazo general de lo que se va a tratar. Hasta el 13 de agosto vamos a tener un 30% de descuento, y luego de esa fecha ofrecemos un 20% de descuento hasta el inicio del curso. Después ofrecemos también un taller de escritura académica, que lo que busca es capacitar, ¿no?, enriquecer lo que es justamente el uso de escritura en el ámbito académico, en un taller de profesoras especializadas en este tema. Comienza el 1 de septiembre, dura 14 semanas, y vamos a tratar de que este taller, como en forma de webinar, el día miércoles 19 de agosto a las 19 horas.
y ofrecemos un 50% de en la matrícula, 50% de descuento para quienes asistan al webinar. La diplomatura en formación religiosa comienza el 8 de agosto, dura 2 años, y ofrecemos un 50% de descuento en la matrícula para los primeros 10 inscriptos, ¿sí? Para los 10 primeros inscriptos de Argentina, y si son de Ecuador, Perú u otros países, los primeros 5 inscriptos. Estos son nuestros canales de comunicación. Los invitamos a ingresar a nuestra página www.ufasta.edu.ar/humanidades, escueladehumanidades@ufasta.edu.ar es nuestro mail para consultas, inquietudes, sobre todo lo que tiene que ver con ingresos y consultas acerca de cursos en general. Escuela de Humanidades Ufasta es nuestra página de Facebook, donde subimos todas nuestras novedades. Y bueno, también ahí tienen el link de Instagram y nuestro WhatsApp. Esos son todos los canales por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Los invitamos especialmente a que ingresen en la página web, porque ahí van a poder ver toda nuestra oferta académica y bueno, toda la información. Muchas gracias. Sí, vamos a comenzar. Tenemos acá al padre Alejandro Ramos, que él es sacerdote de Fasta, doctor en teología por la Universidad Tomás de Aquino en Roma, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva Barcelona en 2007, vicerrector de formación en la Universidad Fasta, profesor de eclesiología y antropología, director de la revista In Itinere, evaluador de la CONEAU, e investigador y autor de varios libros. A ver, le damos la palabra para que pueda comenzar. Pero hay alguien que tiene abierto el micrófono y se escucha un tic-tac, hay un reloj. Si pudieran, gracias. ¿Quieres abrir tu micrófono? Carolina Cardoso es el nombre, ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias, disculpen todos los avisos comerciales, hacemos esto con el interés de ofrecer formación, ¿no? Nada más, y aprovechamos de este medio, así que no es eso. Hace un par de años comencé a estudiar este tema. Hicimos en la universidad un proyecto de investigación interdisciplinario con psicólogos, con médicos, y yo hice la publicación de este libro, que lo pueden descargar gratis si lo desean, buscan así por el nombre y el título, ¿no? Lo tenemos en el repositorio de la universidad. Un poco voy a hacer una síntesis, digamos, apretada de lo que es este tema, que es muy interesante y a la vez difícil, ¿no? Quizás uno de los temas más interesantes que tenemos en la vida, pero también más difíciles porque siempre, digamos, nos afecta de manera directa a cada uno de nosotros en distintos momentos de la vida. Vivimos ahora un momento especial de sufrimiento en general todos, ¿no? De angustia, de tensión, de incertidumbre. Así que tiene también una aplicación a esta situación inédita, digamos, que nos toca atravesar, ¿no? No voy a hacer una teología en el sentido de exégesis bíblica, sino simplemente tomar elementos de las reflexiones de la teología del libro de Job, nos pueden servir a nosotros en nuestra vida, y dejo después para la lectura, en todo caso, del libro si ustedes lo desean. La pregunta es entonces si tiene sentido el sufrimiento, una pregunta que siempre nos hacemos, y como digo, en esta circunstancia en particular, a nosotros nos llega, nos toca de manera directa, ¿no? Pero hay como distintas circunstancias en la vida, no solamente una epidemia, ¿no? Hay algunos datos que quisiera dar de Job, de la obra, para comprender un poco, digamos, cuál es su pensamiento, y cuáles son las reflexiones que nos deja. El autor es un sabio israelita, que vive en Egipto, escribe a comienzos del siglo V a.C. Es un momento especial
donde había mucho interés por la sabiduría en Oriente, y él aparece eligiendo este tema del dolor porque es uno de los temas más críticos, digamos, por los planteamientos que nos plantea a nosotros, al mundo, a Dios mismo, ¿no? Toma una historia, un cuento en realidad, de un pueblo vecino a Israel, que eran enemigos del pueblo de Israel, los edomitas, ¿no? Y el gran tema, la pregunta que se hace es ¿por qué Dios nos hace sufrir? Es una pregunta que no ha perdido vigencia y sigue, incluso en estos días también la hemos visto que mucha gente se formulaba también la misma pregunta, ¿no? Bueno, además de esa pregunta, hay un segundo tema, que también es muy importante para este sabio, el cual no sabemos bien el nombre, que es que él además cuestiona la teoría de la retribución, que sostiene que la teoría que si uno es bueno con Dios, Dios lo va a ayudar a uno en la vida y en la vida a uno le va a ir bien, aquí ya en la tierra, ¿no? Y que si a uno le va mal en la vida, en definitiva es porque, bueno, uno no ha cumplido con Dios, ¿no? No ha sido bueno con Dios. Tiene un autor principal la obra, pero tiene varios agregados, ¿no? Es un sabio muy inteligente que cuestiona al establishment, a la jerarquía, al pensamiento común de los israelitas en ese momento. Entonces, después le agregaron, como era típico en la época, le agregaron textos, digamos, para corregir sus planteos tan atrevidos. Vamos a hablar de la obra de un rebelde, de un atrevido, que va a discutirle a Dios, ¿no? El nombre mismo de Job significa hostilidad, ¿no? Fíjense cómo tiene todo un significado profundo, su nombre es su destino, ¿no? Ha nacido para cuestionar a Dios, su esencia, ¿no? Su misión. Presentado en este libro de Job como rico, ¿no? Como el hombre más rico, dice, con el capítulo primero, los primeros versículos, un hombre muy potente, con muchas posesiones, con 7 hijos y 3 hijas, bueno, con mucho ganado, un empresario grande, exitoso, diríamos hoy en día. Entonces, lo que se propone, tomando este cuento que él escuchó de los edomitas, el autor, es hacer toda una reflexión para sacar conclusiones, una reflexión, digamos, sapiencial, está dentro de los libros de la sapienciales en la Sagrada Escritura. El autor es un gran poeta, tiene unas metáforas, como vamos a ver ahora, realmente brillantes, asombrosas para la época. Es una persona muy inteligente, que cuestiona a los hombres, a los israelitas de su época, a los ortodoxos, y también porque yo descubro que también es inteligente porque hace lo que hacen las personas inteligentes, que es no dar recetas, sino ofrecer reflexiones sapienciales que cada uno después en su vida reflexione, las asuma, vea de qué manera encontrar la respuesta a los grandes problemas que tiene la vida, ¿no? Las personas que son menos inteligentes, que tienen más voluntad de manipulación o de manejar la vida del otro, te dan recetas. Tienen que hacer esto, esto y esto. Los fariseos tenían más de 600 preceptos, ¿no? No son los únicos, sigue habiendo en la historia gente que quiere indicarle a otro todo lo que tiene que hacer, ¿no? Con detalle. Él siente, Job, como una injusticia de parte de Dios, lo vive a él, el drama que va a padecer, como una especie de ataque que le hace Dios a él, ¿no? Eso dice en el capítulo 9, mi problema es con Dios, ¿no? No es porque él va a discutir con unos amigos, pero dice, mi problema es con Dios. Si no es Él, ¿quién? El tema nuestro, cuando nos va mal en la vida, cuando algo nos hace sufrir, si somos cristianos o creyentes, finalmente Dios. Él es el problema, ¿no? Uno empieza a quejarse con los demás, finalmente es un problema más profundo, ¿no? Él se presenta a Job como un rebelde. No le tengo miedo a Dios, dice Job.
de entrada, ¿no? No tengo miedo, quiero discutir con él, quiero que me explique por qué me ha pasado esto en la vida, y me tendrá que dar explicaciones, ¿no? Porque yo, un buen creyente, era una buena persona con los demás y con él. El libro comienza como un cuento oriental. Había una vez, dice, ¿no? Fantástico el autor porque es el modo de la sabiduría oriental y del cuento oriental. Comienza con un cuento escribiendo cómo vivía bien este rico, con muchas posesiones, muchos hijos, hasta que de pronto comienza a pasarle algunas cosas terribles de manera inesperada. ¿Qué sucede en el medio? En el medio hay como una, estoy hablando del capítulo primero de la obra, hay como un diálogo, ya no es acá en la tierra, sino en el cielo. Aparece un personaje, el Satán, que significa el adversario, lo cuestiona a Dios, ¿no? Dios aparece, está orgulloso de Job y le dice: ¿has visto en la tierra mi siervo Job, que es una persona buena, piadosa, generosa, etcétera, con los demás? Y lo que va a hacer el demonio es decirle: bueno, sí, está bien, Job es un buen creyente, ¿no? Pero tiene que ponerlo a prueba. Porque cuando uno pone a prueba la fe del creyente, entonces se da cuenta si realmente cree a Dios, acepta a Dios como es, o está buscando otro tipo de intereses, ¿no? Entonces le hace el Satán, el adversario, esta pregunta, que es una de las preguntas más agudas, más inteligentes y brillantes, ¿no? Le hace la bella luz, le hace a Dios. ¿No te has fijado en mi siervo Job?, le dice Yahvé. No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Entonces le dice Satán: ¿es que Job teme a Dios de balde? Tomando la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Es que Dios teme a Dios, es que Job teme a Dios de balde, es decir, ¿por qué cree Job? ¿Cree porque le va bien, le va fantástico en la vida, tiene muchos hijos, es un empresario exitoso? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Lo proteges. Y como él se siente protegido, entonces está fantástico con Dios. ¿Cómo no va a creer en Dios? Le va bien, es rico, famoso. Tiene tu mano y toca sus bienes y verás si no te maldice. A ver, ¿qué pasa si le va mal? Yo digo que la pregunta es brillante, de la bella luz, porque en realidad hace gala al demonio de un conocimiento profundo de la naturaleza humana. A nosotros nos resulta fácil creer cuando nos va relativamente bien en la vida. Cuando no nos pasa nada, nos haga sufrir. Pero cuando aparece el sufrimiento, la pérdida, ahí ya empezamos a dudar de si Dios es tan bueno, ¿no? Y yo cumplo con Dios, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Y por qué al otro, que no cumple con Dios, es malo, que hace el mal, por qué le va tan bien? Entonces, la pregunta está cuestionando ya de entrada a Job, a través de la pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales Job es tan bueno, tan creyente, tan generoso con los demás? Una pregunta que vale para él o vale para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto nos va mal? Enfermedad, un problema, una situación crítica con la que vivimos. Hay gente que se escandaliza y dice: bueno, ante el dolor, bueno, Dios me está castigando, entonces yo no quiero este Dios, ¿no? Hay que creer en Dios. A partir de la pregunta del desafío que le hace el demonio a Dios, de ponerlo a prueba al hombre, entonces comienzan a sucederle a Job, Dios accede, le caen una serie de desgracias, le caen ladrones, una y otra vez, le roban el ganado, le roban los camellos, después vienen, se le cae el techo y le mata a todos los hijos, se queda sin nada, sin hijo. Entonces
Job comienza a ya cambiar su relación con Dios y a sentirse, bueno, que Dios le ha soltado la mano, ¿no? Ya no es su vida tan exitosa como era antes, y que acá ha pasado algo. Dios se ha ido, se ha olvidado de mí. Pregunta que todos nos hacemos cuando pasamos por alguna situación dolorosa. Hablo de un dolor profundo, ¿no? No hablo de cosas, de enfermedades menores ni de contratiempos, sino de las cosas que más nos hacen sufrir en la vida, o de momentos especiales, ¿no? Tú estás ante eso, ha perdido todo. Lo tenía todo y ahora ha perdido todo. La cima ha bajado a la situación esta en la cual está. Y entonces Job va a hacer una reflexión. Es una de las primeras enseñanzas que nos deja el autor del libro, ¿no? Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allí retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Muy profunda la reflexión de Job. El texto vincula los dos senos, ¿no? De los cuales, el seno por el cual llegamos a esta vida, el seno de la madre, y el seno de la madre tierra, donde finalmente terminaremos todos, ¿no? Y dice, llegué desnudo, llegué sin nada, me voy sin nada, ¿no? Entonces digo, es la primera reflexión profunda de Job, el autor, porque nos pone frente a lo que es la esencia más profunda de nuestra vida. Todos los que estamos acá, todos los seres humanos, llegamos sin nada. También nos iremos sin nada. Entonces, hay la pérdida de la salud, del confort, del bienestar, de los bienes, de lo que sea, podría ser una ocasión para enseñarnos a que repensemos de qué manera nosotros vivimos aquí en la tierra, cómo es nuestra relación con los bienes, con el éxito, con nuestra propia realización, si toda nuestra vida está en torno a eso o no. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas, por qué uno sufre tanto cuando pierde algo? Que uno se escandaliza, se siente frustrado, amargado en la vida porque ha perdido un bien material, por ejemplo. O porque uno tiene un defecto, o porque no es tan lindo como uno quisiera, o porque las cosas en la vida a uno no le van como uno quisiera. La reflexión de Job es profunda, porque una de las primeras cosas que hace la sabiduría es producir una libertad interior. La libertad interior consiste en no tener un apego exagerado a los bienes, al éxito, a la propia realización. Si nosotros nos detenemos un ratito a ver en nuestra mente cuáles son las cosas que nos angustian permanentemente, muchas veces son pensamientos que tienen que ver con apegos irracionales, ¿no? No digo que uno no cuide de las cosas, apegos irracionales. ¿Y cuánto bien nos haría a nosotros aprovechar una experiencia dolorosa, por ejemplo, la que vivimos ahora en general, con esta pandemia, para decir, bueno, hay cosas que yo no necesito para ser feliz, no son imprescindibles en mi vida, puedo vivir sin ellas tranquilamente. ¿Por qué vivía tan angustiado por esto? ¿Por qué tengo que hacer viajes a ser feliz? ¿Por qué tengo que tener un auto nuevo? ¿Por qué tengo que tener una casa más grande? ¿Por qué tengo que acceder a un cargo más importante? ¿No? ¿Qué más necesito? ¿Por qué no soy feliz con lo que tengo? ¿Por qué no soy libre? Tengo apegado el corazón a cosas que no pueden darme la felicidad y que terminan quitándome la libertad, ¿no? Fundamentalmente. Si pudiera aprovechar esas ocasiones, entonces volvería más sabio, ¿no? Era uno desprenderse. Cuando se ve Job solo y en medio de un basural lleno de llagas, vienen 3 amigos a acompañarlo, Bildad, Zofar y Elifaz.
Y me encanta una figura que me parece impresionante, ¿no?, que construye el autor. Está 7 días sentado en medio del basural, Job ha perdido todo, lleno de llagas, se está muriendo, 7 días en silencio, acompañado de sus amigos, ¿no?, de 3 amigos que han venido de lejos. Fíjense cómo construye el autor la imagen perfecta, en mi opinión. Nosotros a veces cuando alguien ha sufrido mucho, no tenemos palabras para decirle, el silencio, entró en silencio 7 días. ¿No? ¿Qué va a decir uno? Ha perdido todo, ¿no? Bueno, así está Job. Y por eso, porque está en esa situación, entonces empieza en Job la crisis espiritual. Y la crisis lo lleva, yo diría, al fondo del pozo, a la tristeza más grande. La tristeza más grande es cuando uno ya se siente desbordado por el dolor, a veces pasa, a veces uno no encuentra la salida, no ve una salida, a veces es inevitable un final, ¿no? Uno no puede manejarlo eso. Y a veces hay situaciones dolorosas de las cuales incluso uno no puede salir, o no ve una salida, digamos, cercana. Entonces empieza una crisis espiritual. Los dolores prolongados, los dolores agudos, espirituales o físicos, llevan a uno a una depresión, ¿no?, una crisis espiritual. Así está Job. Y por eso escribe en el capítulo 3 este párrafo que refleja su depresión. No quiere vivir más. La vida es todo dolor. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Perezca el día en que nací. La noche que dijo un varón ha sido concebido. Le está diciendo Job a Dios que haga lo que hace al revés de la creación. Cuando Dios creó, lo primero que crea es la luz, hacer a las cosas a partir de la luz. Y él le dice, vuelva atrás todo, no quiero existir. No es un deseo suicida, simplemente una alma ahogada en el dolor, ¿no? El día aquel hágase tinieblas, no lo requiera Dios desde lo alto, ni brille sobre él la luz. Lo reclamen tinieblas y sombra, un nublado se cierne sobre él, lo estremezca el eclipse. A mí me conmueve leer el texto porque la verdad que la capacidad poética del autor es asombrosa. Al día ese lo estremezca un eclipse, ¿no? Aquella noche se haga inerte, impenetrable los clamores de alegría, sean tinieblas las estrellas de su aurora, la luz espera en vano, no vea los párpados del alba. A mí me da ganas de aplaudirlo, como poeta, ¿no? Siglo V antes de Cristo, que no vea los párpados del alba. No quiero haber nacido, no quiero haber visto nunca la luz. Mi vida no tiene sentido porque que la vida es dolor, y si la vida es dolor, entonces ¿para qué? ¿Para qué vivir? ¿No? Hay un autor, un antropólogo que tiene un libro que pueden conseguir, descargarlo de internet, André Le Breton, Antropología del Dolor. Dice que el dolor es no solo físico, biológico, él hace un estudio antropológico a enfermedades, ¿no?, y cómo los médicos tratan las enfermedades. Cuando aparece una crisis de sufrimiento en una persona, hay una búsqueda de sentido. Uno empieza a hacerse preguntas y quiere entender por qué le ha pasado lo que le ha pasado, por qué he tenido que soportar esto, por qué una enfermedad, por qué perder a un ser querido, por qué el fracaso, ¿no? Entonces empieza, dice Le Breton, en la persona a hacerse preguntas. Y es normal, es así. Pasa a todos, ¿no? Si uno no encuentra el sentido, entonces al dolor se le suma la angustia, entonces se vuelve insoportable, ¿no? Otra cosa interesante que dice este antropólogo francés es que hace un estudio y lo demuestra con estadística. Las personas que están acompañadas en el dolor siempre tienen como un aliciente, unas ganas de vivir, cosa que no les sucede, por ejemplo, a los viejitos cuando mueren solos, ¿no? No tienen ganas de vivir, de estar acompañado de seres queridos, aun cuando esté uno pasando
una situación muy difícil o terminal, da ganas de seguir luchando y estando. En cambio, aquel que ya no tiene amigos, seres queridos, bueno, encuentra razones, ¿no? Eso lo vemos los que visitamos a los viejitos, los ancianos. Hay muchas preguntas que uno se hace: ¿por qué las enfermedades, la fragilidad humana? La respuesta: hay dolores que ya no tienen que ver con enfermedades o con defectos o con discapacidades, sino más bien con dolores de orden moral, ¿no? Injusticia, agravios, desprecios. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que cuando voy a darle la unción de los enfermos, a los que ya están prontos a morir, una de las cosas que más les duele y de la que más son las ofensas con los seres queridos. Y les produce un gran dolor en el alma, sobre todo cuando no pueden, porque está lejos, no tuvieron la oportunidad de despedirse, pedir perdón, ¿no? Ofrecer el perdón, ¿no? Bueno, empiezan las preguntas y también es natural que uno se haga las preguntas: bueno, ¿de dónde sale esto? Puede ser que yo mismo, el sufrimiento no tenga la causa en otro, ¿no? O sea, yo responsable de lo que me está pasando, yo tomé decisiones equivocadas, entonces ahora estoy sufriendo, ¿no? Entonces cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Uno debería preguntarse también si no es uno mismo el que ha cometido algunos errores, puede ser, ¿no? O a otros. A veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué yo he nacido con esta enfermedad, con este defecto físico? ¿O por qué tengo un ser querido sufriendo por alguna enfermedad, una discapacidad? ¿No? Entonces, la pregunta ya se nos mete a nosotros adentro y nos duele un poco el alma, ¿no? La angustia produce eso, siempre uno termina preguntándose eso y empieza a buscar explicaciones, empieza, como dice Le Breton, una crisis espiritual. Eso le pasa a Job, y recibe 3 amigos que han venido a acompañarlo, porque muy pronto cambian de rol con él, porque empiezan a decirle a Job, bueno, posiblemente te hayas equivocado, hayas hecho algo en contra de Dios, hayas cometido algún pecado, por eso ahora te toca sufrir, la teoría de la retribución. Y él va a entrar en una serie de discusiones con los amigos, en unos enfrentamientos bastante fuertes, ¿no? Le va a decir: yo no hice nada malo, he sido siempre generoso, he sido un buen creyente, no tengo nada de qué arrepentirme, no hay nada por lo cual Dios me esté castigando, tenga que castigarme, ¿no? Incluso al principio Dios lo reconoce como un hombre justo y bueno, ¿no? Entonces empieza la discusión con ellos, y aparece un tema lógico, el tema de la teoría de la retribución. Fíjense ustedes la actualidad que tiene, ¿no? De sufrir. Ellos le dicen, bueno, en realidad esta crisis y esta situación que tenés se soluciona rápido, fácil. Le pedís perdón a Dios. Y él le dice, bueno, ¿de qué le voy a pedir perdón a Dios? Ellos dicen, bueno, algo habrás hecho mal. Él le dice, no, reconcíliate con Él, a la paz, así tu dicha te será devuelta. Si vuelves a Sadai, uno de los nombres de Yahvé, Dios, con humildad, te están juzgando. Si alejas de tu tienda la injusticia, le dicen que ha hecho algo malo, Sadai se te hará lingotes de oro. Es decir, será perfecto. Serás fantástico y empezarás a tener éxito, y lo mejor será para vos. Le está prometiendo casas, autos, camionetas, ¿no? Montones para ti. Como se usó mucho en la teología en distintos momentos, ¿no? La teología calvinista, que inspira incluso la visión del liberalismo, ¿no? Pero
si crees en Dios te va a ir bien, ¿no? Dios, si sos bueno con Dios, Dios te va a bendecir. Yo veía algunas veces unos políticos que decían, bueno, yo soy un bendecido por Dios, como justificando porque hay que elegirlos, ¿no? Porque Dios le da el poder, ¿no? En realidad Job cuestiona, enfrenta eso y les va a decir, ustedes no lo entienden a Dios. No lo entienden a Dios. Ustedes buscan a Dios de manera interesada. Ustedes no buscan realmente a Dios. Ustedes buscan las cosas, los bienes de Dios. No buscan a Dios. Lo mismo que habría que decirle a esos que forman la teología. ¿Dónde está el problema? Porque yo le puedo pedir a Dios cosas buenas, tengo derecho legítimo, ¿no? Me sane, me ayude a solucionar un problema económico, que consiga trabajo a un ser querido que se quedó sin trabajo, un problema de salud. Entonces, ¿dónde está el problema? Digamos, ¿hay un problema en que yo le pida cosas a Dios? No, no es un problema. Está muy bien que yo le pida cosas a Dios. El problema es cuando yo busco a Dios de manera interesada, porque eso ya no es verdadero amor. Y el problema es el amor. El problema del dolor es el amor. C.S. Lewis es un escritor y pensador inglés, que tiene un libro muy bueno, se los recomiendo, El problema del dolor, un librito chico. Una reflexión muy profunda. Dice, ¿cómo nos quiere Dios? Dios nos quiere como un abuelo bueno, recibe a los nietos, sabe que esos niños no son el problema principal de él ya crió hijos. Ahora lo que quiere es que esos chicos estén entretenidos. Entonces le pone la tele, la computadora, le compra golosinas, los entretiene. Y otra cosa, dice, es la actitud del padre. Al padre el chico sí es un problema. Entonces si el chico se equivoca, quiere corregirlo. Y el padre no le da al chico lo que él pide, sino lo que le da es lo que le va a hacer bien, ¿no? Dios nos ama de una manera que nosotros no comprendemos. Dios quiere la felicidad plena para nosotros, no quiere que estemos entretenidos y bien acá. Quiere nuestro bien espiritual. Nosotros tenemos a veces una idea superficial del bien. Pensamos que el bien es aquello que aquí ahora me hace sentir bien, ¿no? El bienestar, el sentido más superficial, material, egoísta. A veces Dios piensa distinto, y puede ser que el sufrimiento sea un bien para mí, porque sea una oportunidad para despegarme de cosas superficiales e ir a cosas más importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa Dios? Piensa que el bien para nosotros es aquello que nos lleva a la vida eterna. Así que importante la reflexión de Luis, porque nosotros nos preguntamos, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Un fracaso. No logré lo que yo quería, lo que tanto deseaba, o mi vida no es como yo hubiese querido, ¿no? De una manera distinta, y entonces me amargo, me desilusiono, entro a navegar en la depresión, en la tristeza, y me calmo con clonazepam, con calmantes. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Bueno, mirar como Dios mira. Por ahí Dios está permitiendo esto en mi vida porque mira lo que viene después. A Dios lo que más le importa es lo que viene después, la vida eterna. Y por eso nosotros no lo entendemos a Dios, ¿no? Miramos solamente esta vida, no tenemos ese tiempo para reflexionar y preguntarnos por qué nos pasa esto, por qué Dios permite esto. Otra cosa importante que enseña el libro de Job es que Job va a tener una actitud de querer discutir con Dios. A mí me parece muy interesante, muy sabia, ¿no? Una enseñanza espiritual maravillosa. Es Sadai a quien yo hablo, dice en el capítulo 13.
Ya no quiere discutir más con los amigos porque no lo entienden a él. Los cuestionó, les echó en cara que en realidad lo buscan a Dios por propio interés. Ahora quiero hablar con Dios, ya me cansé de hablar con ustedes. A Dios quiero hacer mis réplicas. Deja de hablarme porque voy a hablar yo. Venga lo que viniere. Toma coraje, Job, y se para frente a Dios. Está profundamente dolido, entonces, con el alma desnuda, no tiene nada que perder, ha perdido todo. Tengo mi carne entre mis dientes, tengo mi alma entre mis manos, con el alma entre las manos. Él me puede matar, porque es Dios. No reconozco su poder, le está diciendo Job. No soy un loquito, no, ni un necio. Sé con quién estoy hablando. No tengo otra esperanza que defender mi conducta ante su faz. No quiero hablarle y quiero que me escuche. Le pido a él que me escuche. A mí me parece importante, decía esto, y una gran enseñanza de parte de Job, porque en definitiva lo que está diciendo Job es que tiene derecho a ser escuchado por Dios. Y Dios me hizo a mí inteligente, me dio capacidad de escuchar y hablar. ¿Por qué? Porque quiere que le hable y quiere que lo escuche. Entonces va a tener que escucharme. Tengo derecho a hablar con Dios. Tengo derecho a pedirle que me escuche. Tengo una angustia. Me siento realmente mal. No puedo con lo que tengo. Estoy frustrado. Tengo que vivir con esto. Bueno, que me escuche. ¿No? ¿Eso es soberbia? No, es necesidad del alma. Necesidad del alma. ¿No? Es lo que nos enseña Jesús también. ¿No? Eso en las situaciones dolorosas, ¿uno qué necesita? Necesita una oración. Ir a Él, ¿no? Buscarlo a Él, hablar con Dios, dejar desahogar el alma, ¿no? Que salga toda esa angustia, esa rebeldía, esos cuestionamientos, esas preguntas sin respuesta. Hay que hablar con Dios, ¿no? Como sea, ¿no? Posiblemente en medio del dolor uno no tenga las palabras lindas. Es muy posible que sean las palabras más profundas que yo pueda dirigirle a Dios en toda mi vida, ¿no? Quebrado, herido. Quiere discutir con Dios, el rebelde Job. No tiene ningún problema, no se achica, ¿no? No me esconderé de tu presencia, orgullo todo, tú y yo responderé. Lo está retando a un juicio a Dios. Le está planteando un juicio. A ver, dame tus razones, yo te voy a dar las mías. O bien yo hablaré y tú contestarás. Le está hablando a Dios. ¿Cuántas son mis faltas y mis pecados? ¿No? Vos dijiste antes que yo era bueno. Y ahora mira cómo estoy. Que tu rostro ocultas y me tienes por enemigo tuyo, ¿por qué no apareces? ¿Por qué no das la cara? Yo quiero hablar con vos. ¿Qué asustar a una hoja que se lleva al viento? Maravillosa, ¿no? Como escritor, como teólogo también. Una hoja, él se define a sí mismo como una hoja que lleva al viento. Por eso no es un acto de soberbia. Quiere ser escuchado, pero nunca pierde conciencia de quién es. Es perseguir una paja seca. Incluso de una manera muy elegante y sabia le está diciendo a Dios, ¿por qué tanto castigo a este pobre infeliz si soy una nada? ¿No? ¿Por qué te has enojado tanto conmigo? Una paja seca, nada. ¿Hace falta discutir con Dios? Creo que sí. Algunos se escandalizará de los que me escuchan y dicen, ¿cómo este padre dice que hay que discutir con Dios? Yo digo que hay que hablar con Dios y que hay que desahogar el alma. Y si no te enseñaron eso, te enseñaron mal la vida espiritual. Si te enseñaron solamente a obedecer y aceptar todo y a no hacerte preguntas, te enseñaron mal. Dios te hizo inteligente y libre. Tienes derecho a hablar. Tienes derecho a desahogar el alma. Dios
escucha al rebelde. Todavía mi queja es una rebelión. Soy rebelde, yo sé quién soy. Un proceso abriría delante de él, llenaría mi boca de argumentos. ¿Precisaría gran fuerza para disputar conmigo? No, no solo tenía que prestarme atención. Reconocería en su adversario a un hombre recto. Él se define como adversario de Dios, porque siente que Dios lo ha castigado y se siente como perseguido, asfixiado. Dios, porque ha perdido todo. Lo tenía todo y lo ha perdido todo. Yo me libraría de mi juez para siempre. No siente angustia, asfixia, ¿no? Es lo que uno siente cuando pasa por un momento de un dolor realmente serio, grave, profundo, ¿no? Siente esa asfixia. El alma asfixiada, ¿cómo le habla a Dios? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Entonces la actitud rebelde, orgullosa, del que mira con desdén a Dios, no, es el que está herido, que necesita ser escuchado, ¿no? Uno de los momentos más profundos para nosotros, para la oración, es el momento precisamente del alma herida, ¿no? Una condición sin intereses, ¿no? Ahí aparece la espiritualidad más profunda, ¿no? La verdad más profunda del alma, realmente. Por eso yo creo que vale la pena fijarse, cuestionarlo, pedirle explicaciones a Dios y sentarse, ¿no? En la capilla, en silencio, solo, hablar. Si uno entiende que la oración no es repetir fórmulas, ¿no? A veces veo que la gente dice, bueno, hay que rezar. ¿Cuántas Ave María? Es maravilloso que reza el rosario, yo lo rezo hace más de 35 años. Digo, hable con Dios con sus palabras. Es un diálogo profundo la oración. Escuchar primero, y después hablar. Tiene que haber un diálogo. Y ese diálogo se desarrolla, si uno hace un diálogo profundo, un proceso de aceptación, ¿no? Bueno, me tocó esto, me pasó esto, perdí esto. Bueno, entonces ya no es soberbia y orgullo, sino más bien una expresión de fe, de humildad. Reza el que es humilde, ¿no? El que cree que puede solo, no tiene necesidad de pedir nada, ¿no? Entonces, la oración es otra de la necesidad de la oración, el dolor es otra de las enseñanzas profundas de este Job, de este rebelde que no quiere cuestionar a Dios. Otra, la enseñanza de Job, es que él se manifiesta como una persona que tiene conciencia del límite. Mi vida tiene un principio y un fin. El hombre nació de mujer, corto de días y harto de tormentos. Como la flor brota y se marchita, ¿no? Metáfora. Fluye como la sombra sin pararse, como la sombra, ¿no? No la puedo agarrar, no dura mucho. Bueno, así es la vida del hombre. Han contado sus días, y es sabida la cuenta de sus meses, y un límite le ha fijado que no franqueará. Aparta de él tus ojos, déjale hasta que acabe como un jornalero en su jornada. Déjame en paz, ya tengo un límite, se va a terminar mi vida. Yo sé que mi vida dura poco, dice este sabio. Bueno, deberíamos decirlo también nosotros, ¿no? Tengo 40, tengo 30. A partir de los 40 uno empieza a ver ya que la vida tiene un límite en cuanto a las posibilidades de uno. Después de los 50 uno ya empieza a ver que amigos de uno, compañeros del colegio, ya se murieron, no están, o seres queridos, ¿no? Después ya ve la propia muerte, después de los 60, 70, el fin propio cerca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Desesperarme? No, tengo que preguntarme para qué vivo, porque mi vida se va a terminar, ¿no? Entonces la pregunta del límite es también un principio de sabiduría, porque finalmente ahí uno termina de darse cuenta qué es lo que es, ¿no? Si uno no tiene esa conciencia del límite, entonces uno vive como entontecido,
¿no? Como ciego, no ve su propia realidad. Ver la propia realidad nos hace sabios. Entonces, bueno, ubicarme en eso, ¿no? Yo tengo más de 50, bueno, viviré, no sé, con suerte, no sé si estaré mañana, pero viviré 20 años más, 30 años más, después me moriré. Bueno, se terminará mi vida. No voy a vivir para siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptar lo que soy? Que mi vida tiene un límite. Muchas veces esas situaciones de sufrimiento precisamente nos muestran a nosotros ese límite, ¿no? Nos vuelven humildes en el sentido más profundo de la expresión. Como aceptación del límite, finalmente, también otra de las grandes enseñanzas de las situaciones de dolor, ¿no? Nos puede enseñar a eso. ¿Cómo uno puede superar finalmente los límites? El límite final que es la muerte, a lo que más tememos todos. No hay una respuesta clara en Job, no existía la doctrina de la resurrección de los muertos, lo quinto de Cristo no estaba claro todavía en el pueblo judío, en la teología judía. Sin embargo, él tiene un pasaje en el capítulo 19, que es asombroso y que nadie se explica, ninguno de los exégetas, cómo escribió eso el autor. Job escribe, dice: a pesar de mi dolor, de mi desesperación y todo, yo sé que algún día mi Salvador me despertará, yo lo podré ver con mis propios ojos. Capítulo 19. Nadie se explica qué quiso decir, porque todavía no sabían ellos, no eran conscientes de la continuidad de la vida a partir de la resurrección. Sí aparece a partir de Cristo, y en Cristo está la oración más profunda, es la que él hace en el Monte de los Olivos, pocas horas antes del comienzo de la pasión, ¿no? Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando, le dice a los discípulos, recen. Se adelanta un poco, se postra en tierra y rogaba de ser posible que no tuviera que pasar esa hora, y decía: Padre, todo es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mérito de la pasión de Cristo no es la cantidad de latigazos, ni el dolor de la corona de espinas, ni la ofensa de las burlas, ni la sangre derramada, sino esta oración. La única forma de superar los dolores profundos en la vida es cuando uno finalmente termina haciendo entrega de sí mismo, cuando uno termina de renunciar al propio plan, a la propia idea de cómo debería ser la vida de uno, y finalmente uno termina aceptando que la vida de uno, que uno mismo, que la enfermedad, la discapacidad, el problema familiar o lo que sea, bueno, cuando uno lo pone en manos de Dios, se entrega, ¿no? Y deja que Dios finalmente se cumpla su voluntad. Hiciste esto para mí. En vez de vivir angustiado toda la vida, no aceptando, rechazando los límites que tienen, ¿no? Los fracasos, la incomprensión, las ofensas, los límites del amor, ¿no? Tantas veces probamos, los más grandecitos en la vida, la traición del amigo, los límites de los que están casados, que se dan cuenta que quizás no sea el matrimonio, la vida de familia como ellos pensaban, ¿no? O como deseaban, o aquel que ha puesto toda su expectativa en su realización personal. Bueno, hiciste Dios esto para mi vida, ¿no? Yo hice todo lo posible por dar lo mejor, me entrego yo ahora, ¿no? El ofrecimiento de uno mismo, como el que hace Cristo, es finalmente lo que a uno le da una posibilidad distinta, ¿no?
Entonces, ¿cómo vence uno el dolor? Cuando pide el milagro, ¿no? Puede sufrir, y dice, bueno, te pido para que se cure esto, para que yo consiga trabajo, para que las cosas cambien, para que la epidemia se detenga. Cuando uno vence al dolor, el dolor no lo vence a uno. Con la entrega, ¿no? La entrega es la victoria sobre el dolor, la entrega de sí mismo, la renuncia, la aceptación de que Dios tenga un plan distinto para la vida de uno, ¿no? Para que hayan cambiado, para que no se vaya a realizar lo que uno soñaba. Es eso, la entrega, ¿no? Otro aspecto que aparece en el libro de Job, que Job se siente profundamente solo, porque sus amigos, los que han venido de lejos, Elifaz, Bildad, Sofar, no lo entienden. Nadie puede estar en mi lugar, ¿no? Piensa uno cuando está en medio de un dolor profundo, nadie puede sentir lo que yo siento. He oído muchas cosas como esas, consoladores, honestos sois todos vosotros, ¿no? Enfrentando a ellos. ¿No cabrán esas palabras de aire? No valen nada. Yo podría hablar como vosotros, si estuvieras en mi lugar. Fácil que es dar consejo, ¿no? Le está diciendo, cuando ustedes no están sufriendo. Contra vosotros ordenaría discurso, yo también soy sabio, le está diciendo. Meneando por vosotros la cabeza, ¿no? Un gesto antiguo. Os confortaría con mi boca y no dejaría de mover los labios. Han venido a acompañarlo en el dolor, pero lo están cuestionando, ¿no? Y entonces Job se siente solo, no entendido, como nos sentimos nosotros también a veces en la vida, ¿no? No puedo trasladar todo, expresar todo lo que siento, no comprenden, no están en mi lugar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante también rescatar ante el dolor, ya pensando no solamente en uno, sino también en los demás. Una de las tareas más nobles que tenemos nosotros como seres humanos es la compasión. Es decir, ponernos en el lugar del que está sufriendo, ¿no? Aunque uno no comprenda todo, o aunque no tenga muchas palabras para decir, ¿no? Una imagen de Jesús, los evangelios, que relata la verdadera naturaleza del hombre. ¿Cómo tengo que armar? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Le preguntan. Comienza un relato de uno que es asaltado, que termina en la calle, en la ruta, abandonado. Un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Pasaron otros, lo miraron, el espectáculo del dolor, ¿no? Mientras no me toque a mí. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Cuidar al otro es la respuesta, ¿no? Compromiso. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, si gasta de más te lo pagaré cuando vuelva. Se hace cargo, de manera efectiva. La vida están los que se hacen cargo realmente cuando pasan una situación difícil y están los que te dan consejos por teléfono, de lejos. Mira y dice, bueno, deberías hacer esto. Entre los hermanos. Supone la abuela, ¿quién se hace cargo, no? O el padre. No te dan consejos de lejos lo que uno tiene que hacer, ¿no? Nos involucra. Nos pasa la familia, los seres queridos, con los amigos. En cambio tenemos otro que viene y te dice, bueno, te acompaña, ¿no? En el pasillo del hospital está con vos, te pregunta si necesitas algo. Hacernos cargo, vivir el amor como compasión es muy importante porque finalmente muestra lo que somos, ¿no? A quien realmente amamos, ¿no? El dolor del otro es también la posibilidad para que yo me realice, ¿no? A veces nos quejamos, bueno, ¿por qué me toca siempre situaciones? Termina Job su libro con un cambio radical, que finalmente Dios lo escucha su descargo de todas esas discusiones,
Finalmente termina dándole nuevamente las cosas que había perdido, los hijos, los bienes, ¿no? Entonces Job hace toda una reflexión muy profunda, que dice, bueno, yo ahora sí he visto a Dios, cambiar la mirada, ¿no? Yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí he hablado de grandezas que no entiendo, maravillas que me superan, que no entiendo, te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Ahora te han visto mis ojos. Antes pensaba que, bueno, bastaba con los bienes, con todo lo que me habías dado. Ahora me doy cuenta que mantenerse fiel, perseverar en la prueba, ¿no? Que desprenderse de las cosas superficiales, que hablar con Dios, finalmente a uno le muestran como una manera distinta de ver el mundo, la vida y de verse a uno mismo, ¿no? Estos días están apareciendo esas reflexiones, bueno, ¿qué pasará después de la pospandemia? ¿Cambiaremos de mentalidad? Bueno, sí, ojalá que cambiemos, ¿no? Ojalá que uno se haga distinto, menos superficial, con una mirada más profunda, ¿no? Sobre la vida, sobre uno mismo, y se desprenda de esas cosas que le han ido pegando al alma y que no nos dejan ser sabios, ¿no? Yo diría es una luz, ¿no? Cuando puse esta imagen no me imaginaba que iba a dar esta conferencia en el día de la transfiguración del Señor, ¿no? En el Tabor, Dios se muestra como una luz esplendente a los discípulos. ¿Por qué lo hace? Poco tiempo antes de la pasión, porque sabe que se van a escandalizar, ¿no? Cuando lo vean morir en la cruz, como efectivamente sucedió. Sabiduría es una luz porque vivir y pensar de una manera distinta, mirar la propia vida desde Dios, no estar obsesivamente pensando en uno mismo, en la propia realización, no medir la felicidad con el éxito, no confundirla, aceptar los límites, ¿no? Finalmente son principios de sabiduría que a nosotros nos iluminan la vida. Cuando uno no tiene esa sabiduría, está todo oscuro, ¿no? En cambio, la luz es precisamente eso, ¿no? Tener la capacidad de ver de una manera distinta la propia vida. Y por eso podríamos, si uno pudiera hacer eso, podríamos decir como Job, ahora sí he visto mis ojos, ahora sí he entendido a Dios, ¿no? Cómo es su forma de amar o que Él quiere en mi vida. Me parecía que la enseñanza de Job, lo que él busca es enseñarnos precisamente estas cosas, ¿no? Estas reflexiones que son como lo más importante y que pueden servirnos para nuestra vida, pasemos por distintas situaciones, sobre todo en el contexto actual. Tiene la vida, como lo saben los más grandes, momentos duros, y como lo saben los más grandes también, uno arrastra también frustraciones, dolores profundos, ¿no? Nos llevan el alma. Entonces uno necesita esta sabiduría. Ojalá que les haya servido las reflexiones de Job, no las mías, porque realmente a mí me parece un libro maravilloso. Es considerado una de las cumbres de la literatura universal, el libro de Job, por todos, incluso por los no creyentes. La profundidad, el estilo y por la sabiduría que lleva, ¿no? Con uno de los temas que tarde o temprano a nosotros nos toca, ¿no? El sufrimiento. Bueno, gracias por la paciencia que me han tenido en este día de la transfiguración del Señor. Bueno, muchas gracias, padre. La verdad que estuvo interesantísimo, muy profundo, la verdad, para reflexionar y para leer la Sagrada Escritura con una perspectiva de fe. Así que bueno, invitamos a todos a que los que quieran hacer preguntas, tenemos un espacio de 5 minutos más o menos para responder alguna consulta. Están agradeciendo, sé que estuvieron muy atentos, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, lo pueden dejar en el chat y nosotros tomamos su consulta. Bien, acá comenta Verónica que hay que leer el libro de Job, Zoe, Marta agradecen, Francisco también, estuvo muy interesante, qué bueno que les haya gustado. Como les fui diciendo por el chat, nosotros les vamos a compartir
la grabación de esto para que lo puedan volver a ver y lo puedan volver a reflexionar. Así que va a estar subido en la página de Misioneros, pero también lo van a recibir por mail. Y van a recibir por mail también una encuesta para que puedan decir qué les pareció y para que puedan así también solicitar su certificado. Así que en estos días van a estar recibiendo esa encuesta, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Y acá hay una pregunta. Dice, ¿podrá repetir que el mérito de Cristo no es la sangre derramada? Pregunta Karina. Y los demás están agradeciendo a nosotros. Hay, a veces se identifica el valor de la pasión con el valor del sufrimiento físico. En realidad lo que le da sentido al sufrimiento es la ofrenda que él hace en su propia vida. La oración esa de antes, como en realidad, para ser honesto, es la última cena lo que le da sentido teológicamente, ¿no?, a la pasión. Porque es lo que ahí él ofrece a sí mismo y está dejando su presencia en la Eucaristía, pero él está entregando su propia vida. Lo que quise decir es que la entrega de la propia vida es donde está él le da un sentido al dolor. Uno puede sufrir de muchas maneras, de muchas maneras, quiero decir, por una imposición, un accidente, qué sé yo, pero yo le puedo dar un sentido. Él le da un sentido a eso como un acto de obediencia al Padre. Lo hace por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces, por eso, después su sufrimiento tiene un valor redentor para todos los hombres. Por eso repara el pecado de todos los hombres. Porque él lo hace como entrega todo lo que tiene, su propia vida. Y él le dice al Padre, a mí esto no me gusta. Por eso me parece muy bueno el planteo de Job, ¿no? El poder discutirle a Dios. A mí esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto. Voy a cumplir tu voluntad, ¿no? Aparta de mí este cáliz, si es posible. Él ya sabía lo que venía, ¿no? Pero la obediencia y el acto de amor está hecho antes, ¿no? Le da al derramamiento de sangre y al dolor un sentido de obediencia y de acto de amor, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Con nuestros dolores, ¿no? Ofrecerlo a Dios para que tengan un sentido. Bueno, muy bien. Acá Jean pregunta, ¿cómo saber cuando lo que uno sufre es para fortalecer y no para abandonar? ¿Cómo diferenciar esa tentación? Para fortalecer y no para... Abandonar. Para rendirse, supongo. Yo creo que uno tiene que buscar, dije ahí a lo largo de la exposición que hay como varias cosas que a uno le puede dejar una experiencia dolorosa, ¿no? Desde el principio, del desprendimiento de las cosas materiales, por ejemplo, o de los deseos superficiales, ¿no?, vanidosos, egoístas, hasta bueno, la necesidad de hablar con Dios, ser consciente de lo que uno es, del propio límite. Hay muchas enseñanzas, pero me parece que uno no tiene una respuesta definitiva a por qué Dios permitió esto en mi vida, aquí y ahora. Sí, lo que uno puede pensar es que Dios está buscando un bien, ¿no?, que yo en este momento no lo veo. Incluso a nosotros nos pasa en nuestra vida. Después de muchos años decimos, bueno, ahora entiendo, o me sirvió lo que viví en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuando fracasé en algo, cuando no se dio algo como yo hubiese querido, ¿no? No lo pude hacer. Bueno, después de mucho tiempo dije, menos mal, se me cerró esa puerta, pero se me abrió otra. O a raíz de una enfermedad, una situación dolorosa, de pronto me volví más humilde o más compasivo con los demás, por ejemplo, ¿no? Bueno, de la misma manera, uno no siempre en el momento lo puede ver, lo puede entender, pero es muy posible que sí después. Perfecto. Bueno, acá habían hecho una pregunta que creo que va por el mismo lado, que es por qué el sufrimiento, ¿no?, como este medio para uno perfeccionarse o para ser guiado por Dios, siendo que hay tantas posibilidades de otras maneras, quizás preguntaba por ahí Cecilia. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, porque en realidad Dios podría haber elegido otro camino. ¿Por qué le pidió a su hijo el sacrificio de su vida? ¿Por qué tiene que morir en la cruz?
Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Yo creo que en el caso de Cristo, la entrega que hace Jesús es total al Padre. Y es el acto de amor más grande, ¿no? Y me parece que en nuestro caso también, si uno lo ofrece como acto de amor, ¿no? El dolor tiene esa posibilidad, al herirnos en la carne y en el alma, de llevarnos al límite y finalmente estar como Job, ¿no? Con el alma en la mano, como dice él, y ya entregando todo, no una parte de mí, no es estar un poquito, un tiempo, ¿no? Entonces, por eso creo que Dios nos lleva a esas situaciones límites, ¿no? El Salmo 22 tiene una expresión muy bella que dice el salmista: cuando voy caminando por cañadas oscuras, cuando yo no sé cómo sigue la historia, cómo terminará esto, no veo el paso que sigue, me apoyo en Dios, ¿no? Tú eres mi callado, ¿no? Entonces, tú eres mi bastón. Bueno, apoyarse de manera absoluta en Dios, yo creo que ese es posiblemente el sentido más profundo que tiene el dolor, ¿no? Como nos pasa a nosotros también, a ver, queremos a las personas, pero cuando realmente nos implicamos, damos más, ¿no? Muy bien. Acá también tenemos una pregunta de Francisco. Dice, ¿por qué la sociedad actual rechaza el sufrimiento en todas sus formas, sea innecesario o inevitable? Es cierto, está muy bien hecha la pregunta. Hay calmantes por todos lados, hay entretenimientos por todos lados y hay como un doble uso, ¿no? Los medios usan el dolor a venderlo, ¿no? Lo venden, el dolor que produce la explosión en Beirut o el drama de los muertos en otros lugares, qué sé yo, y porque vende eso, lamentablemente, pero por otro lado también te quieren evitar, digamos, por otro lado, hay una identificación de la vida con el éxito, ¿no? Y de la vida con una felicidad superficial. Yo creo que esa es la respuesta. Y por eso uno tiene que estar siempre luchando contra eso. Uno puede decir, bueno, yo soy creyente o tengo una buena formación, y yo ya todo eso lo sé. Bueno, creo que uno debería examinarlo, ¿no? Examen de conciencia de manera permanente, porque nos va pegando también, ¿no? El modo ese de pensar. Si no, ¿por qué nos ponemos tan tristes y angustiados cuando perdemos algo? O cuando la vida no es como yo quisiera. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente me terminé apegando a eso. Bien, tenemos 3 preguntas más que nos fueron llevando. Si estás de acuerdo, padres, avanzar un poquito más. Dice una, ¿cómo identificar si un sufrimiento viene de un factor externo o si es un sufrimiento causado por mí mismo? Muy buena la pregunta. Ahí uno tiene que analizar las causas, ¿no? A veces las causas, yo tengo responsabilidad directa. El estado de gula te produce un ataque de hígado, ¿no? La envidia te lleva de manera directa a vivir comparándote y amargándote porque no tenés lo que tiene el otro, ¿no? Entonces sufrís como sufre mucha gente porque está midiéndose permanentemente. Entonces, ¿de dónde me sale este sufrimiento? Soy yo, ¿no? Yo creí que si juntaba muchos bienes, entonces ya iba a tener todo resuelto en mi vida, ¿no? Entonces, y resulta que no. Los ricos también se mueren, se enferman, ¿no? Entonces, hay cosas de las cuales yo soy responsable. Un agravio que hice, una ofensa, ¿no? O algo que a veces que también puedo entender o ver en el otro también el mal, ¿no? Me ha hecho un mal, me ha hecho un daño, me ha traicionado, me ha ofendido, o ha sido injusto conmigo. En todo caso, la solución es el perdón, ¿no? En sentido cristiano. Y hay otras veces que bueno, no hay una explicación. Nací con un defecto, tengo un problema, una enfermedad de nacimiento, defectos que los tenemos todos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Y bueno, tiene que ver con la debilidad de la naturaleza humana, eso ya no está en mis manos, no nací así. Muy bien, y tenemos 2 preguntas más acerca de Job. Una es, cuando Jesús pregunta en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Es similar a la pregunta de Job? Y por otro lado, ¿cómo entendió Job lo que Dios quería lograr a través de su sufrimiento?
La pregunta, el planteamiento, a ver, de la frase de Jesús no es que Dios lo haya abandonado, es que Él está cargando sobre sí el dolor, el pecado de toda la humanidad, le pesa ese dolor, y Él por eso siente esa distancia del Padre, ¿no? No es distancia real, no es que el Padre lo ha dejado solo, ¿no? Nunca está solo completamente, las tres personas, la Santísima Trinidad siempre, pero Él en ese momento, repito, por la carga del pecado de todos los hombres, se siente distanciado de Dios. La otra pregunta era, ¿cómo Job entiende finalmente, ¿no? Cambia la mirada. Cuando él entiende, como dije ahí sobre el final, que los planes de Dios lo confiesa Job. Bueno, Dios tiene un modo distinto de pensar que yo. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Le pedimos a Dios cosas, soluciones, salud, y bueno, capaz que Dios tiene otro plan para mí. Entonces, cuando yo puedo entender que es posible que Dios tenga otro plan para mí, entonces, bueno, finalmente vivo más en paz, ¿no? Dejo de sufrir, de rechazar, de vivir angustiado. Y digo, puede ser que esto tenga también un sentido distinto y que sea un bien para mí, ¿no? Dios no quiere castigarme, el dolor no es un castigo divino, ¿no? Una enfermedad no es un castigo divino, ¿no? Dios no quiere el mal, quiere mi bien, ¿no? Bueno, muy bien. Esas son todas las preguntas que nos hicieron llegar hasta ahora. María Elena nos había pedido, padre, si puede repetir los libros que usted recomendó sobre el tema. Así también se los recordamos por acá, por el chat. Sí, el primero es el libro que escribí, que El sentido del sufrimiento de Job, Alejandro Ramos, lo pueden descargar. El segundo es La antropología del dolor, de André Le Breton, también lo pueden descargar gratis. Después el libro sobre el problema del dolor de C.S. Lewis, ¿no? También creo que se puede conseguir de alguna manera. Job, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y la verdad que ha sido fantástico poder estar juntos de esta manera. Espero que les sirva. Gracias a todos y bueno, ojalá que la sabiduría sea una luz en nuestra vida, ¿no? Los bendiga. Chao. Muchas gracias, padre. Gracias a todos por participar. Y bueno, van a estar recibiendo novedades en su mail. Solange va a comunicar con ustedes para que puedan recibir su certificado, puedan volver a ver la charla y puedan dejarnos su opinión. Así que bueno, ojalá nos encontremos en alguna próxima charla. Muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Gracias.